Este capítulo lo vamos a llamar Manejo de números naturales. Ese es nuestro capítulo de hoy, lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Veamos. ¿Qué son los números naturales en primer lugar? ¿Y qué podemos hacer con ellos? Los números naturales son todos los números que nosotros utilizamos para contar, ¿ya? Desde el cero, ¿no? Hacia adelante. O sea, son todos los enteros positivos, incluidos el cero. Tenemos, por ejemplo, los números tenemos los seres de -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, acá, -3, y aquí hasta el menos infinito, y aquí hasta ¿Qué están haciendo? el infinito. Ya viste, siguen en enfrentamiento, ya no. Son enteros positivos, es decir, serían estos, ¿no? Pero nosotros lo vamos a incluir el cero más, ¿ya? Porque también vamos a trabajar con el cero. Pero los naturales vienen a ser los enteros positivos, es decir, desde el 1 hacia adelante. Esos son los números naturales. Con los números naturales podemos hacer infinidad de cosas, ¿ya? Como por ejemplo, un número natural podría ser este, por ejemplo de número natural es por ejemplo, el 3748, porque este es un número natural, ¿no? Este número natural, yo lo voy a llamar NAT. Este es un número natural, ¿no? Que está compuesto por dígitos. Entonces, los números naturales están compuestos por dígitos. ¿Ya? Y puedo hacer infinidad de operaciones, como por ejemplo, yo podría preguntarle, ¿de cuántos dígitos está compuesto ese número natural? La respuesta es 4, pues, ¿no es cierto? Porque es 1, 2, 3, 4 números naturales. Fíjense ya, ¿qué puedo hacer? Puedo preguntarles también cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares tiene este número natural. Por ejemplo, en este caso el 3 y el 7 son impares y el 4 y el 8 son pares. Entonces este número natural tiene dos dígitos impares y 2 dígitos pares. Podría decirles, por ejemplo, ¿cuánto es la sumatoria de todos los dígitos de este número? Entonces yo tendría que sumar 3 más 7 más 4 más 8. 8 más 4 son 12, 13, 14, 15, 22. La sumatoria de todos los dígitos es 22. También podría preguntarte cuál es la sumatoria de los dígitos pares. Sería 4 y 8, 12. ¿Cuál es la sumatoria de los dígitos impares? 3 más 7, 7, 8, 9, 10. ¿Va? Entonces, fíjense, puedo hacer infinidad de cosas. Podría también decirle cuál es el invertido de este número natural. El invertido de este número natural sería 8437. Estoy invirtiendo, ¿no es cierto? Entonces hay infinidad de operaciones que podemos hacer con los números naturales, y se los incluye en la materia de introducción a la informática, en la parte de programación, en la parte de desarrollo de algoritmos repetitivos, porque todo esto lo que vamos a hacer es repetitivo. O sea, son estructuras repetitivas que vamos a tener que utilizar. Muy bien. Ahora, partamos. Cuando yo les pregunté, por ejemplo, si yo tengo otro número natural cualquiera, por ejemplo, 7236, ese es un número natural cualquiera, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes de cuántos dígitos está compuesto este número natural, ustedes van a agarrar, y como nosotros tenemos una visión panorámica global, facilito nos damos cuenta, ¿no? Decimos 1, 2, 3, 4 y respondemos 4 dígitos. Pero el computador desgraciadamente no tiene esa visión. El computador no ve global, ve una cosa a la vez. En otras palabras, el computador ahorita está viendo solo el 6. Él tendría que recorrer todo el número para saber y armar de qué número se trata. ¿Ya? No tiene esa visión que tenemos nosotros.
que tenemos una visión panorámica, vemos y podemos buscar. Entonces, él tiene que desglosar el número, matemáticamente tiene que hacer. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso entonces nosotros? Lo voy a achicar para que no sea muy largo. Voy a hacer un número más chico, por ejemplo. Un número natural, por ejemplo, más pequeño. Por ejemplo, el 753. Ese es un número natural cualquiera, que está compuesto de 3 dígitos. Entonces yo tengo que, ¿cómo hago yo para saber de cuántos dígitos está compuesto ese número? Obviamente yo visualmente lo puedo contar, 1, 2, 3, ya está. Pero matemáticamente, para que el computador lo pueda resolver, ¿qué tengo que hacer? Hay infinidad de formas de hacerlo, pero la más práctica y la correcta es basarnos en lo que son los números, el manejo de números naturales y hacer operaciones matemáticas para determinar de cuántos dígitos está. ¿Cómo puedo hacerlo? Nosotros sabemos que este número está en base 10, o sea, su base es 10. Esos son números decimales, ¿no es cierto? Cada posición del número representa cada dígito de acá tiene un valor de acuerdo a la posición que ocupa. Ya, Por ejemplo, ya se pasó, 3 ¿no? vale 3 nomás. El 5 Ya no hay ahí nada, no ¿no? vale 5, vale 50. El 7 ahí no vale 7, vale 700. Eso está dado por su posición. Estas son las posiciones, por ejemplo. Los números, ¿Y allá qué están haciendo? posiciones que están desde la parte Pero de si la ya no coma están decimal. viniendo, Como este siguen es un viniendo. entero, se sobreentiende que aquí está la coma. Entonces las posiciones van de izquierda a derecha, así. Esta Que es la vengan posición de una 0, vez, esta es la maten posición cerca, 1, esta es la güey. posición 2. Si hubieran más, 3, 4. De aquí sale su valor de los números. Fíjense lo que voy a hacer. Por ejemplo, el 3 lo multiplico por la base elevado a la posición que ocupa, a la 0. Eso hace 10 a la 0 es 1 por 3, 3. El siguiente dígito es 5 multiplicado por la base decimal elevado a la posición que ocupa, a la 1. Eso hace 10 a la 1, 10 por 5, 50. Fíjate, el 5 no vale 5, vale 50. El 7 es 7 por 10 elevado a la 2. 10 elevado a la 2 es 100. Por 7, 700. 700. El 7 no vale 7, sino vale 700. Si sumamos todo, es 753. ¿No es cierto? Entonces, los dígitos en un número natural tienen un valor dependiendo dónde están, dependiendo en qué posición se encuentran. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo que le he hecho es desglosarlo para saber su valor. Por eso estoy recordando, si ustedes saben, de colegio. Ahora bien, ¿cómo puedo yo hacer lo que yo tendría que hacer para saber de cuántos dígitos, lo que yo tendría que hacer matemáticamente para saber de cuántos dígitos está compuesto el número, es dividirlo entre 10 sucesivamente hasta que se acabe la división. Porque cada que yo divide entre 10, estoy quitándole un dígito, le estoy quitando un dígito, le estoy quitando un dígito. ¿Ya? Si este número, por ejemplo, 753, yo lo divido entre 10, división entera, va a ser, a ver acá, va a ser 7. 7 por 10, 70. Al 75, 5. Bajo la cifra del siguiente que es el 3, ¿no? Aquí va a ser 5. 5 por 10, 50. Al 53, 3. Ahí queda. Fíjate. ¿Se puede seguir dividiendo? Sí. Fíjate. Al dividir entre 10, fíjate, ya te deshiciste del 3, mira. Ya quedó en 75. Primera división. ¿Se puede dividir? Sí. Sigamos dividiendo entre 10. División entera, por si acaso. Acá va a ser de a 7. 7 por 10, 70. Al 75, 5. Fíjate. Ya te deshiciste del 5, ya. Está en 7 el número. ¿Se puede seguir dividiendo? Sí, se puede seguir dividiendo entre 10. Aquí va a ser de a 0. 0 por 10, 10. Al 7, 7. 7.
Y acá ya no tendría sentido seguir dividiendo. Ahí significa parar. Ahora veamos, ¿cuántas veces dividí? Dividí una vez, dividí 2 veces y dividí 3 veces. Quiere decir que el número está compuesto por 3 dígitos. Entonces, matemáticamente, ¿cómo puedo yo saber de cuántos dígitos está compuesto un número? Dividiéndolo entre 10 sucesivamente. Lo voy a meter a una estructura repetitiva. No puede ser una estructura repetitiva automática, porque no puede ser con for, porque el for uno tiene que saber cuántas veces vas a repetir. En este caso, tú no sabes cuántas veces vas a repetir. Nosotros vamos a construir un algoritmo que me divida el número dentro de una estructura, ya sea repeat until o while, y cada que me divida, si hay para seguir dividiendo, yo voy a ir contando un contador. De esta manera, fíjense. Escriban a ver. Nuestro primer ejercicio sencillito. Ejercicio número 1 de números naturales. Voy a decir: elabore un algoritmo que, dado un número natural ingresado por teclado, determine y muestre de cuántos dígitos está compuesto dicho número natural. Muy bien, ese es nuestro primer ejercicio. Dice: elabore un algoritmo que, dado un número natural ingresado por teclado, determine y muestre de cuántos dígitos está compuesto el número. Entonces, lo que queremos determinar nosotros es de cuántos dígitos está compuesto el número. Eso tenemos que determinar. De cuántos dígitos está compuesto el número. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto lo que hice acá. Voy a leer el número por teclado, luego voy a dividir mientras haya que dividir. Mientras haya que dividir, yo voy dividiendo. De esta manera, fíjense. Inicio. Inicio. Ya. Inicio. Leemos nuestro número natural. Yo voy a utilizar la variable nat de natural. Leemos nuestro número natural. Nat. Puedo validar mi número natural para que no venga un bellaco y me meta un número negativo. El número negativo ya no es natural. Por lo tanto, yo voy a hacer acá. Repetir esto mientras el número natural, nat, sea mayor que 0. Por verdad pasa y por falso repite. Entonces, esta pequeña estructura repeat until me va a repetir el proceso hasta que la persona meta un número entero positivo. ¿Me entienden? Por ejemplo, si metiera un negativo, -1. -1 es mayor que 0, no sirve, no es un número natural. -5 es mayor que 0, no es un número natural. 0 es mayor que 0, no es un número natural. 753 es mayor que 0, sí señor, entonces sí. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy validando que el número que me están ingresando es un número natural. Muy bien. Ahora, oye, estás pasando clases, mira. Yo voy a dividir. Oye, yo voy a hacer acá está hablando el ingeniero intermedio. El número natural se lo voy a llevar a una variable auxiliar. ¿Para qué? Como yo el número lo voy a dividir, cada vez que yo divida, el número lo voy a ir cambiando. Entonces, al final yo no voy a saber cuál es el número final. Es por eso que yo lo llevo a una variable auxiliar, de manera que voy a trabajar con la variable auxiliar y el número natural va a quedar intacto. Para, digamos, si al final del algoritmo yo quiero saber cuál es el número original, yo lo voy a tener intacto. Entonces estoy traspasando
pasando todo su valor a una variable auxiliar para trabajar con ella. ¿Okay? Ahora también voy a utilizar una variable que me cuente cada vez que yo divida, yo voy a contar. Fíjense, de uno en uno, 1, 2, 3. Entonces yo voy a utilizar una variable C, la cual la voy a inicializar en 0. Muy bien. Ya tengo mi variable auxiliar y yo voy a repetir este proceso mientras la variable auxiliar sea mayor que 0. La variable auxiliar ahorita es 753. Cuando yo le diga entre 10 se va a hacer 75. ¿No es cierto? Cuando yo le diga entre 10 se va a hacer 7. Cuando yo le diga entre 10 se va a hacer 0. Entonces, mientras esa variable auxiliar, mientras sea 753, mientras sea 75, mientras sea 7, pasa. O sea, voy a hacer la estructura repetitiva. Y por falso me voy a salir. Por ejemplo, cuando ya se haga 0, ¿0 es mayor que 0? No, se tiene que salir. Entonces, aquí está mi estructura repetitiva. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, ahorita es 753, yo voy a dividir el número. Fíjate, entonces, aquí voy a decir, la variable auxiliar va a agarrar lo que tenga la variable auxiliar, div 10. Fíjate, el div, jóvenes, es división entera. Pasa esto, 753 div 10 es 75. Residuo 3, eso es división entera. ¿Por qué? Porque el resultado de la división te lo saca solo la parte entera. Porque si yo digo 753 dividido 10, por ejemplo, normal va a ser, 10, va a ser 75, algo, digamos, a 3. Y eso ya no es un entero, no me sirve. Yo solo quiero la parte entera. Por eso es que utilizo el 753 div 10. Entonces eso me va a dar 75. ¿Ya? Este div te devuelve la división de este número con este número, pero la parte entera nada. Igual hace la división, solo que la parte entera. Es división entera. Por eso utilizo el div. Y por eso lo estoy poniendo por rojo, para que resalte y se den cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a hacer la división. Como estoy haciendo una división, yo voy a contar. C es igual a C más 1. ¿Está bien? Voy a arreglar esto de acá, para que no se vaya muy allá. Entonces esto va a ser muy bien. Entonces esto va a venir acá y esto va a aguantar. Ahí está. Entonces, por verdad pasa y por falso se salga. Y es en su clase, nada. Cuando se salga, del ciclo repetitivo, yo habré tenido en la variable C el conteo de cuántas veces se dividió. Como me están pidiendo que yo debo mostrar de cuántos dígitos está, entonces yo la respuesta lo tengo en C. Y luego terminar. Hagamos la prueba de escritorio para que se termine de entender este algoritmo. Bien, ¿qué variables tengo? Tengo la variable na, tengo la variable out, tengo la variable c,
más. Y mi salida es la cantidad de dígitos que contiene el número. ¿No es cierto? Empezamos. Inicio. Ingresa el número natural. Voy a meter el 753. ¿Es un número natural? Cualquiera. 753, el número natural cualquiera. Yo ya sé que tiene 3, estoy bien, pero la computadora no sabe. Entonces, fíjense. 753. ¿753 es mayor que 0? Sí. Quiere decir que es un número natural válido. Dice, lleve a la variable auxiliar lo que está en NAT. O dicho de otra manera, NAT se lleva a auxiliar. Entonces, aquí traes el 753. Fíjate, está duplicado. ¿Por qué? Esto compete para mantenerlo intacto, ¿sabes? En todo momento yo voy a saber cuál era el número original, porque yo voy a trabajar con la variable out, y la variable out la voy a hacer pelota. Voy dividiéndolo, y va a ir perdiendo valor. De 10 en 10, o sea, de dígito a dígito. Entonces empezamos. Perdón. Out agarra NAT y C lo pongo en 0. La variable C es la que me va a ir costando cada que yo vaya dividiendo. La primera pregunta para entrar al ciclo repetitivo. ¿Auxiliar es mayor que 0? ¿753 es mayor que 0? Sí, señor. ¿No quiere quilme? Quiere decir que hay para dividir. Entonces, dice creo que es la misma, ¿no? Ay, Pepito, no me molda, Pepito. No lo saquen al perro, caramba. Muy bien, quiere decir que hay para dividir. ¿Verdad? 753 es mayor que 0, sí señor, pasa. Y ya va a ser la primera división. Out va a agarrar, o sea, la variable out, fíjate, va a agarrar el resultado de dividir la variable out entre 10. Entonces el computador va a hacer esto de acá. 753 y 10 es esto de acá. Esto vale out, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a ser de a 7, 7 por 10, 70, 75, 5, bajo el siguiente que es el 3, sería de a 5, 10 por 5, 50, 53, 3. Ese es el resultado de la... Entonces, 753, que vale out, div 10 es 75. Fíjate, ya te deshiciste del 3. 75. 753 es el número. Al dividir entre 10, te deshaces del 3. Queden 75. Ese 75, ¿a dónde se va? A la misma variable out. ¿No es cierto? Está agarrando su valor actual, que es 753. Lo divide entre 10, pero lo divide entre 10 y el resultado de esa división la lleva a la misma variable out. O sea, se modifica ella misma, ¿no es cierto? Entonces, 753 div 10 es 75. Ese 75 se va a la misma variable out. Entonces, aquí ya se deshizo del 3 y ahora out vale 75. Fíjate, vale 75. Out era esto, ahora out es 75. Eso se va a out. Muy bien. Como ya hizo una división, hay que contar. Contador es igual a contador que está en 0 más 1. 0 más 1, 1. Quiere decir que ya realizó una primera división. ¿Ya? Primera división. Eso es C. ¿Ya? Esto es C. C vale 1. No les va a confundir esto. Mejor pongo 1. Primera división. ¿Ok? Da la vuelta. Pregunta por el estado de out, es decir, va a preguntar si puede seguir dividiendo. Dice, out es mayor que 0, 75 es mayor que 0, 75 vale out, ¿cierto? Sí,
señor, quiere decir que hay todavía para dividir. Entonces, de nuevo, otra vez hace la división. La variable out, que tiene 75, va a agarrar la variable out, que tiene 75, y 10. En otras palabras, va a agarrar el 75 y lo va a dividir entre 10. 75 entre 10 da 7. 7 por 10, 70. 75, 5. Entonces, ese 7 se va a out. Fíjate, ya se hizo del 5 y ahora out vale 7. ¿No? Cuente, contador igual a contador más 1. Estaba en 1. 1 más 1, 2. Se va a 2. Es decir, es su segunda división. ¿Ok? Da la vuelta. ¿Hay para dividir todavía? Para eso, averigua en cuánto está out. Out es mayor que 0. Out está en 7. Fíjate, 7. 7 es mayor que 0. Sí, señor. Es decir, que se puede seguir dividiendo. Y dice, la variable out va a agarrar lo que tenga la variable out en este momento, tiene 7 y 10. Entonces 7 lo va a dividir entre 10. Entre 10. Aquí va a ser de a 0, porque es división entera. 0 por 10, 10 al 7, 7. Eso se va a out. ¿Ah? Entonces, 7 y 10 es 0. 0 se va a out. Fíjate, ya se le hizo del 7 y ahora out se puso en 0. Ya terminó de dividir, quiere decir. Como ha hecho una división, hay que contar. Contador igual a contador más 1. Contador estaba en 2. Más 1, 3. El contador se va a 3. Da la vuelta y averigua por el estado de out. Out es mayor que 0. Out está en 0. 0 es mayor que 0. No, señor. Ah, quiere decir que ya no hay que dividir. Sálgase. Una patada y lo saca del ciclo repetitivo. Viene acá y dice, muestre por pantalla, dice este símbolo, lo que tenga la variable C. La variable C tiene 3. Termine. Está. Este algoritmo, dado un número natural cualquiera ingresado por teclado, él te determina de cuántos dígitos está compuesto. ¿Cómo lo he hecho? Divisiones sucesivas dentro de una estructura while. O sea, va a dividir mientras la variable auxiliar sea mayor que 0, quiere decir que hay para dividir, va a estar ahí dando vuelta. ¿Ya? Y a medida que da vuelta, cuenta. ¿Ves? Divide, cuenta. Divide, cuenta. Divide, cuenta. Divide, cuenta. Divide, no, ya no hay que dividir porque está en 0. Se sale y muestra el contador que se acabó. Cópienlo. Mira, escaparon los alcahuetes. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer, ahorita voy a capturar mi pantalla, antes que se me pierda. Mientras ustedes van copiando, porque esto se va a cortar. En el momento que se corte, jóvenes, se vuelven a conectar inmediatamente. Entonces, mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a ir pegándolo a mi registrador. Ahí está, mira. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir mi screen. Muy bien, acá estoy entrando a mi, ¿cómo se llama? A mi Delphi. Lo vamos a llevar a Delphi. Si se corta, jóvenes, inmediatamente, por favor, se conectan, ¿ya? Ya está, estoy con 6 minutos.
Bien, ahí está mi Delphi. File, New, Console Application Editor. Está mi pantalla. Esto no me sirve. ¿Quién grabó desde arriba? Mira, han grabado los del condominio, ¿no? Mira cómo se han correteado nomás. Muy bien, fíjense, ahí tengo mi pantalla y ahí tengo mi algoritmo hecho Van a en llevar a la los pizarra. ayuntamientos, dice. Voy a borrar los espacios en blanco. Muy bien, ya tengo mi programa virgen para empezar a programar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Definir mis variables. Entonces acá voy a poner var, y mis variables son ¿Qué es eso? la variable Ah, nat, de natural, mi variable out ¿Se lo agarraron? y mi variable c, que me va a contar. Todas son de tipo entero, fíjense. ¿Ok? La variable out yo la voy a dividir. Entonces, cuando yo divido, no debería ser entero. Pero como yo estoy haciendo la división por ti, sí va a ser un entero. Siempre me da resultado. Porque si yo hago por la división normal, ahí sí ya outs no podría ser entera, ¿no es cierto? Pero como yo estoy obligando a que la división sea entera, entonces puede ser entera también mi tipo de dato. Muy bien, ¿qué hago ahora? A través de una estructura repite entero, yo voy a ingresar el número natural. Entonces, repeat, y vamos a poner un mensaje de texto que diga ingrese el número natural. Punto. Leemos la variable ln a través de la variable nat. Y esto se va a repetir hasta que se ingrese un número válido, es decir, hasta que nat sea mayor que 0. ¿Listo? Ya tengo el número natural ingresado. Aquí obviamente no se pone, aquí no se ponen los mensajes de texto, aquí yo lo pongo normal. Muy bien, ahora agarro, llevo o traigo a la variable auxiliar lo que hay en nat. Entonces, out agarra nat. Y C lo pongo en 0. Muy bien, ahora aperturamos un while. Y yo digo, mientras auxiliar sea mayor que 0, 0, do, hacer quiere decir. Y en todo lo que esté entre begin en se va a repetir. ¿Qué hago dentro del while? Dentro del while hago la división y yo voy a decir acá, out va a agarrar lo que tenga la variable out di 10. Di 10. Y además mi contador se va a incrementar. C es igual a C más 1. Y en. Eso entonces es este pedacito de acá que se va a repetir mientras haya que dividir. Cuando salga del ciclo repetitivo, yo puedo mostrar ya el resultado. Mostrar cells. Entonces mostrar es write. Entonces aquí yo le voy a decir, fíjense, el número, fíjense, aquí yo tengo el número natural intacto, el número nat tiene aquí voy a concatenarle la salida C fíjate,